¿Qué tal, chicos? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy buenos días, tardes o noches. Les habla el profesor Cristian Portillo Guamán, más conocido como Dino en el mundo de las academias preuniversitarias. Y chicos, hoy veremos un tema muy importante y muy bonito para el prospecto de admisión a la USAG en el curso de Historia, el tema de las culturas pre-incas. Las culturas pre-incas, como el nombre dice, se refiere a aquellas culturas que se desarrollaron antes de los incas. Estamos hablando pues de aquellos hombres que crearon una cultura, religión, obras, ¿no?, culturales como la arquitectura, textilería, la organización político y social que tenía, la forma de relacionarse. Todos esos hombres que existieron, todos esos conocimientos que existieron antes de los incas, antes del año 1200 después de Cristo, 1100 antes de Cristo, no aproximadamente esos años, todos esos hombres que existieron antes de esto y de ese tiempo, es lo que se llama culturas pre-incas en el territorio peruano. Y hoy veremos eso, chicos, ¿ya? Y es importante saber, por favor, chicos, la diferencia entre estos términos, el horizonte y el intermedio. El horizonte se refiere a aquella cultura, en el ámbito de culturas pre-incas, ¿no?, aquella cultura que tiene una influencia, ¿no?, una influencia temporal, una influencia territorial bastante amplia. O sea, eso es un horizonte, por favor, chicos, ¿ya? Aquella cultura que tiene una gran influencia temporal y territorial, podemos decir, ¿no?, que se expandió en grandes territorios, en muchos territorios, y duró un buen tiempo. Eso es un horizonte. Y un intermedio se refiere a aquella cultura cuya influencia temporal y territorial es menor, es más pequeña, ¿no? Tal vez no abarcó una gran región, ni tampoco duró mucho. Eso es un intermedio, esas son las culturas del intermedio, ¿ya? Es importante. Y también es importante que sepamos, ¿no?, cómo es más o menos el desarrollo cultural, con sus caídas y con el auge también de las antiguas culturas preincaicas. Entonces veamos, podemos ver estas líneas, ¿no?, estas curvas que van a representar, por favor, las subidas y bajadas en cuanto a culturas preincaicas, ¿no? Inicialmente estamos hablando del periodo formativo, Caral, ese es el periodo formativo. La cultura madre, podemos decirle, del Perú, antes se creía que eran los Chavín, pero se encontró una cultura mucho más antigua, que es Caral. Es el periodo formativo, estamos hablando del año 2800 a.C., ¿no? Un periodo formativo, en este caso, la influencia no se extendió por el país, fueron pequeñas zonas del país. Luego, recién vemos un horizonte, el llamado horizonte temprano, donde hay una gran influencia territorial y temporal. Chavín, del año 2000 a.C., y Paracas, del año 700 a.C. Es el horizonte temprano. Por eso es un auge, porque es un horizonte de gran influencia, auge. Y su caída, o de menor influencia, estamos hablando del intermedio temprano, una transición. Aquí tenemos a Nazca y Mochica. Nazca del año 300 a.C. y Mochica del año 200 a.C., ¿no? Hasta estos momentos que estamos viendo en el mundo, pues están ocurriendo también hechos como, por ejemplo, podemos ver a la altura de Caral está Egipto y Mesopotamia, casi paralelos. A la altura de Chavín siguen las grandes culturas del mundo, Egipto y Mesopotamia. Paracas del 700 a.C. está a la par de Roma. Nazca y Mochica están a la par de la República y Romana y la caída de Grecia, podemos decir. Ahora vamos al horizonte medio, en este caso, ¿no?, para el Perú. Otra vez un gran predominio cultural en lo geográfico y en lo temporal. El horizonte medio, el imperio Tiahuanaco y Huari, podemos encontrar los Tiahuanaco y Huari. Tiahuanaco en el año 200 después de Cristo y Huari en el 700 después de Cristo es cuando aparece. Aquí ya Huari pues está a la altura, si vemos en el mundo, de la Europa medieval. El gran horizonte pasa a una transición más pequeña, intermedio. En este caso podemos mencionar el intermedio tardío. En el intermedio tardío está la cultura Chimú, en el año 1000 después de Cristo, y la cultura de los Chancas, en el año 1100 después de Cristo. Y una vez más, un nuevo auge de gran temporalidad y de gran espacio geográfico va a ser el último horizonte, el horizonte tardío, los incas, en el siglo XI después de Cristo. Estos serían los levantamientos y los hundimientos de las culturas preincas. Podemos encontrar 3 horizontes y 2 intermedios y un periodo formativo, ¿no? Entonces, si tú quieres una demotecnia para recorrer estas culturas preincas, incluso existe la demotecnia, ¿no? Así vas a decir: Caral, chapa a una mona, come guatia con chicha. Así vas a decir.
Caral, por ejemplo, Caral, Chapa, Chavín, Paracas, Aunamona, Mochica, Nazca, y come Huatia, Huari, Tiahuanaco, y Huatia con Chicha, Chimú y los Changas. Estas serían las culturas que se están formando, pues si te das cuenta, a la par de los imperios egipcio, mesopotámico, Roma, Grecia, la edad medieval, a la altura del mundo occidental o del mundo o de la historia universal, también se están formando en Perú estas culturas, desde la más antigua Caral hasta la más reciente de los incas, en este caso la última para nosotros, ¿no? Para antes de ser invadidos por España, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que veremos ahora, pues, de estas culturas? ¿No? Veremos lo siguiente. 1. El periodo formativo, Caral. 2. El horizonte temprano, Chavín y Paracas. 3. El intermedio temprano, Nazca y Mochica. 4. El horizonte medio, Tiahuanaco y Huari. 5. El intermedio tardío, Chimú y Chancas. Eso es lo que veremos, ¿no? Y el punto de Incas, eso ya es para un próximo tema, pero hasta Chancas nosotros nos quedamos. ¿Ya, chicos? Es importante esos 5 puntos que vamos a desarrollar, estas culturas. Así que, rapidito, comencemos con el punto 1. En el punto 1 se ve, pues, lo que es el periodo formativo, Caral, ¿no? Es importante Caral en nuestra historia peruana porque es la primera civilización de América, a la par de Mesopotamia y Egipto. Hay una gran diferencia entre lo que es una civilización y una cultura. Una cultura se refiere al conocimiento, a la creación humana. Y una civilización es más complejo porque es la suma de muchas culturas. En este caso, en el periodo formativo de Caral, vemos que el hombre de Caral sumó todos los aspectos desarrollados por los llamados sedentarios andinos que hemos visto el otro día, ¿no? Luacoalce, Lurín, Huacaprieta, Cotosh, el hombre de las algas y Cerro Paloma. Esos hombres ya tenían un desarrollo, formación en algunos aspectos, entonces Caral va a absorber esas culturas y va a hacer el periodo formativo y también va a formar a la primera civilización de América, la más antigua en América, a la par, a la altura de Mesopotamia y Egipto, ¿no? En este periodo formativo, lo que tenemos que ver es, pues, en el cuadrito, mira, la influencia cultural, la cultura en sí, la ubicación, el descubridor, la importancia y otras expresiones. En importancia se verá, ¿no?, en lo que más destacó este hombre de Caral, ¿ya? Entonces, veamos, la influencia cultural es formativa, ¿no? Formativa, como estamos viendo, es el periodo formativo. La cultura, Caral, del año 2800 antes de Cristo. La etimología, se dice que la palabra Caral proviene del quechua, ¿no? También Caral, que significaba fibra o junco, ¿ya? La importancia, podemos ver aquí un aspecto resaltante de Caral, es que fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad en Sevilla, el 28 de junio del 2009. Esto por ser la primera civilización de América, como te vuelvo a repetir. En Sevilla fue declarada como Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO, ¿ya? Ubicación: en el distrito de Supe, en la provincia de Barranca, en el departamento de Lima. Ahí se ubica la cultura Caral, o la civilización Caral. Descubridor: la arqueóloga e historiadora peruana Ruth Marta Shadi Solís. Ella fue la que descubrió Caral y diferenció a Caral del desarrollo de un Nazca o de Mochica, ya que ella pudo identificar que este desarrollo era mucho más antiguo que los Nazcas o Mochicas, y más bien fueron los Caral los que estuvieron antes que ellos, ¿no? Inicialmente se pensaba que todos los restos arqueológicos de Caral eran tal vez de la cultura Nazca o Mochica, que también se desarrolló en esas zonas, ¿no? O abarcó esas zonas, pero fue Ruth Marta Shadi Solís quien determinó una mayor antigüedad y por eso ella es la descubridora de Caral. Aunque el territorio fue explorado antes o previamente por Max Ulle, por Julio César Tello, por Frederick Engel y Paul Kossoff, que ya sabemos que son exploradores, historiadores y arqueólogos muy resaltantes en nuestra historia peruana. El estudio del catastro lo hizo Carlos Williams y Manuel Merino. En este caso, el estudio del catastro se refiere a hacer estudios topográficos, con ayuda de mapas, de planos, de medidas y sobre todo con ayuda de arquitectos que realizan el estudio de la zona de forma topográfica. Eso es el estudio de catastro, ¿ya? O sea, aquí ya vimos esto del descubridor, los exploradores y el estudio de catastro. La importancia: la primera civilización de América y la tercera civilización más antigua de la humanidad después de Egipto y Caral. Esa es la importancia de Caral, la civilización más antigua de América.
Aquí una mnemotecnia también en importancia, después de esta, que es la principal, otros aspectos importantes, mnemotecnia, fiesta, vas a decir. Ellos, en este caso, adoraron al fuego, ¿no? Eso es algo que se descubrió en los aspectos de los templos, todo lo que se ha podido observar, adoraron al fuego. Realizaron el intercambio de productos o trueque. Su economía se basaba en la agricultura y el comercio. Eran dirigidos por sacerdotes astrónomos, ahí está, fiestas, hay sacerdotes astrónomos. Era un gobierno fiesta, no es la teocrático y no militarizado. A. El ayllu más antiguo del Perú se encontró en Caral. El ayllu se refiere a la unión de familias, a la unión de personas que tienen algún rasgo, ¿no? Ya sea religioso, consanguíneo. El primer ayllu del Perú se realizó o se dio en Caral. Es importante saber eso, el ayllu más antiguo. El quipu más antiguo también se encontró en Caral. ¿Qué más se encontró? 84 flautas hechas con huesos de pelícano. Y también se encontró el cráneo de un joven de 20 años que presumiblemente fue sacrificado al dios del fuego de esta civilización Caral, ¿no? Entonces, hasta aquí ya vimos los aspectos importantes de Caral. El año más antiguo, el equipo más antiguo, 84 flautas con huesos de pelícano y el cráneo de un joven de 20 años que presumiblemente, como dije, fue sacrificado al dios fuego de los Caral. En otras expresiones, podemos ver pues la arquitectura de Caral. Tenemos aquí los templos, dos templos importantes, el templo mayor y el templo del anfiteatro, siendo el templo del anfiteatro el templo más importante o el templo más destacado de los Caral. Pirámide de la cantera y pirámide de la huaca. El altar al fuego sagrado, que te dije que adoraban a los Caral. ¿Qué más? 32 estructuras piramidales en esta zona de Supe, donde se desarrolló la cultura Caral. Sectores o zonas de Caral son 4 zonas: Caral, Miraya, Lurihuasi y Chupasigaro. Todos estos nombres debido a que estas zonas tenían formas geométricas parecidas a pirámides o al famoso incenciario, ¿no? Por eso se le llamó de esta forma. Las etapas de Caral: el arcaico temprano, el arcaico medio y el arcaico tardío, siendo en el arcaico tardío donde Caral se hizo una civilización. Con esto ya tenemos todo lo que corresponde a Caral. Es importante saber estos aspectos y puntos de Caral, sobre todo que es la primera civilización de América, ¿no? Primer ayllu, primer quipu, los sacrificios que hacían y adoraban al fuego sagrado, los sectores o zonas y las etapas. ¿En qué etapa se hizo Caral civilización? Te pueden preguntar. Le responder en el arcaico tardío, ¿ya? Entonces, ahora sí, pasemos al siguiente punto. 2. El horizonte temprano. En el horizonte temprano, chicos, que estamos hablando del año 2000 a.C. aproximadamente, en el Perú se desarrollaron dos culturas, Chavín y Paracas, en este horizonte temprano. Recuerda que horizonte se refiere a aquella cultura que ha tenido una influencia territorial y geográfica amplia, relevante. Eso es horizonte. En el horizonte temprano está Chapa, Chavín y Paracas. Y veamos el cuadrito, ¿no? Donde veremos la influencia cultural de dicha cultura, valga la redundancia, en este caso es el horizonte temprano. Veremos la cultura en cuestión, la ubicación y el descubridor o estudioso. La importancia, ¿qué destacó? Es la importancia, ¿no? ¿Cuál fue el aspecto cultural, la expresión cultural en la que más destacó? Y otras expresiones culturales también. Rápidamente. Veamos. Chavín. La cultura Chavín se desarrolló aproximadamente, empezó a originarse en el año 2000 a.C. En pleno apogeo, podemos decir, pues, en el mundo, en la historia universal de Egipto y Mesopotamia. En este entender no existe Grecia ni Roma todavía, ¿no? Chavín. Es una cultura de influencia panperuana, que una vez más va en armonía con el horizonte. ¿Qué quiere decir eso? Panperuana de gran extensión geográfica en el Perú, de gran duración. Esa es una cultura panperuana, lo mismo que el horizonte, ¿no? Ubicación de Chavín. Chavín, chicos, se ubicó, si vemos, en el distrito, provincia, departamento, distrito de Huántar, en la provincia de Huari y en el departamento de Ancash, entre el río Mosna y Huachasca. Su extensión por el norte llegó hasta el actual país de Ecuador y por el sur hasta Arequipa. Por esa gran extensión se le llama panperuana, ¿no? El descubridor de esta cultura fue el afamado historiador y llamado también el padre de la arqueología peruana, Julio César Tello. Él fue quien descubrió la cultura Chavín, que se pensó por muchos años la cultura madre del Perú. Importancia, ¿en qué destacaron pues estos hombres? El hombre de Chavín, que apareció en el 2000 a.C., destacó
por la escultura lítica, sus trabajos en piedra, no escultura lítica, donde representaban principalmente a sus dioses, como el jaguar, el cóndor y la serpiente, a los cuales ellos consideraban animales sagrados. En escultura lítica tenemos tres aspectos importantes en los que destacaron y que se encuentran, ¿no? Uno, los monolitos. Dos, las estelas. Y tres, los obeliscos. Los monolitos, como el nombre dice, mono significa uno y litos es piedra, es pues el trabajo en una sola piedra. Lo que hacía en este caso, ¿no? Tomaban una piedra en bruto y la empezaban a esculpir. Entonces, eso se llama monolito, el trabajo en un solo bloque de piedra o en una sola piedra. Lo que más destaca en los monolitos son dos cositas. Dentro de los monolitos, o sea, los trabajos en una sola piedra, está pues el lanzón monolítico, el famoso lanzón monolítico, y las cabezas clavas. Las cabezas clavas que representaban a guardianes, ¿no? A guardianes del templo Chavín. Estas cabezas están pues alrededor del templo Chavín, ¿no? Colgadas en el templo Chavín, y representaban a guardianes del templo, ¿no? A guardianes del templo Chavín. Eso es para lo que se estudia ahora. Dice que para los Chavín, estas cabezas se ponían ahí como símbolo de sus antepasados de los Chavín y cuidaban el templo. Guardianes, eso te pueden preguntar. Y tenían formas, o tenían, podemos decir, aspectos cefalomorfos. La estela Raimondi. La estela Raimondi, ¿o qué son las estelas? Piedras rectangulares. Que en este caso, la estela Raimondi representa al dios Viracocha, el dios creador de la mitología andina, ¿no? Ese es el dios supremo, en este caso de la mitología andina, y también de los Chavín era el dios supremo. La estela Raimondi, que representaba al dios Viracocha, el creador supremo, te pueden preguntar, no te olvides. El obelisco Tello. El obelisco Tello, o los obeliscos en general, eran piedras plantadas como postes, ¿no? Piedras plantadas como un poste lo ponían. Estas piedras, ¿no? Representaban ya también, como en el obelisco Tello, la serpiente estaba ahí esculpida, el caimán, ají y yuca, los alimentos que tenían a veces estos hombres de Chavín estaban ahí plasmados en el obelisco Tello. Entonces, fíjate, pues, un aspecto importante de esta escultura lítica del hombre Chavín es que representaba aspectos de animales, deidades, frutas, alimentos que no existían en la costa, sino eran cosas o aspectos que habían en la selva. Por eso se dice pues que el hombre Chavín tiene influencia de la selva peruana, de los hombres de Arawak, ¿ya? De la selva peruana. Ahí podemos ver. Entonces, destacaron en escultura lítica, monolitos, estelas y obeliscos. Y hemos hablado de cada uno de ellos. Otras expresiones, ya, pero ya no destacaron tanto en esto, pero son otras expresiones de Chavín. Arquitectura monumental, o sea, gran arquitectura, enormes construcciones. En las enormes construcciones en la arquitectura podemos encontrar que ellos tienen pirámides truncas. Pirámides truncas se refieren a aquellas pirámides que no terminan así, sino que terminan truncas. O sea, no terminan en punta. Eso es pirámide trunca. No termina en punta. ¿Ya? Ese tipo de arquitectura tenían los Chavín. Patios en forma de U. Los patios que los Chavín manejaban en sus templos, en los diversos templos que tenían, eran patios en forma de U. Recintos arquitectónicos de los templos de la cultura Chavín más importantes. La mnemotecnia vas a decir Pacu, Segachó, ¿a quién? A Huacusa. Pacu, Segachó, a Huacusa vas a decir. Paco Pampa en Cajamarca, Cunturhuasi en Cajamarca, Sechín en Ancash, Garagay en Lima, Chongoyape en Chiclayo, el templo de Huántar en Ancash, que es el templo más importante del Chavín de Huántar, el templo de Cupisnique en Ancash y el templo de Salina en Ancash. Estos templos, Pacu, Segachó, Huacusa, son los templos más resaltantes que se han encontrado que pertenecían a la cultura Chavín. ¿Ya? Se dice pues que los astrónomos, los sacerdotes astrónomos que dirigían a la cultura Chavín, dirigían y daban sus órdenes desde estos templos, ¿no? Se subían a lo alto de estos templos y divisaban las estrellas para dar sus predicciones en base a ello. Organización político-social de los Chavín era un gobierno teocrático, que el poder venía de Dios, ¿no? En la organización social podemos encontrar que a la cabeza de Chavín se encontraban los sacerdotes, los que dirigían Chavín. Luego estaban los artesanos, que eran los que realizaban pues, las esculturas líticas, los templos Chavín. Y finalmente los agricultores que se dedicaban y encargaban de la economía Chavín. ¿Ya? Esto es Chavín. Ya hemos visto la ubicación, la arquitectura, la escultura lítica, lo que más destacaron fue en eso. No te olvides, te van a preguntar, ¿no? Te pueden preguntar, por ejemplo, según los estudios realizados por Julio César Tello, las cabezas clavas representaban a
Guardianes, la respuesta. No, y tenían aspectos cefalomorfos, o te pueden preguntar. O te pueden preguntar, ¿el templo de Salinar se encuentra en Ancash, ¿no? Como estás viendo. Ahora vamos a la siguiente cultura del horizonte temprano, ¿no? La cultura Paracas, del 700 a.C. Esta cultura Paracas ya es contemporánea a Roma y a Grecia, ¿no? La cultura Paracas en el mundo. Ámbito de desarrollo local, local es pequeño, ¿ya? Porque el horizonte temprano está terminando ya con Paracas. Ubicación, distrito, distrito o lugar, ¿no? Provincia y departamento. Distrito, la bahía de Paracas. Provincia, Pisco. Y el departamento de Ica. Entonces, aquí empezó a desarrollarse la cultura Paracas, en la bahía del mismo nombre. Se extendió por el norte hasta Cañete y por el sur hasta Yauca. Por eso es un aspecto local nada más. El descubridor fue el mismo que Chavín, Julio César Tello, acompañado del otro descubridor, Toribio Mejía Cespe. Los dos descubridores de Paracas. Importancia de Paracas. ¿En qué destacaron? Pues destacaron en varios aspectos. Aquí la momificación. La momificación se refiere a preservar el cuerpo del fallecido, a preservar los cadáveres, ¿no? Entonces, en eso destacaron los Paracas, en las momificaciones, ¿no? Porque ellos creían que había una vida después de la muerte y era importante que el cuerpo se mantenga, ya que transitar a una nueva vida para ello era necesario que el cuerpo esté bien preservado. En esa ideología, en esa creencia, los Paracas hicieron la momificación. Y recuerdas pues las momificaciones del colegio que te han enseñado, la momificación se le ponía al cadáver, al cuerpo, a la momia, en posición fetal. ¿Por qué? Porque como los Paracas creían que después de la muerte había vida, o se volvía a nacer, entonces, para que vuelva a nacer, debe morir y debe ser momificado como este hombre vino al mundo, ¿no? Sabemos que en el vientre de la madre, el hombre, el aún no nacido, ¿no? Está en una posición fetal. Por eso es que también al cadáver, a la momia lo ponían en posición fetal para que vuelva a nacer. Esa era la creencia de los Paracas. Y seguramente era algo desastroso que un cadáver sea mancillado y destruido. Por eso es que respetaban mucho la momificación los Paracas. ¿Ya? 3. El otro aspecto en el que destacaron los Paracas también importancia es las trepanaciones craneanas. Trepanaciones craneanas, donde estos hombres realizaban cirugías muy complejas y utilizaban materiales, ¿no?, de la región para curar, ¿no?, las heridas de guerra, los golpes, algunos tumores. Para eso, en ese aspecto también destacaron en las trepanaciones, que eran cirugías craneanas, ¿ya? Otro aspecto importante donde destacaron, la deformación craneana también. En este caso, la deformación hacía que los cráneos sean alargados, los cráneos alargados de los Paracas, y esto solo lo hacían las altas élites en Paracas. Solo la clase noble, la nobleza de Paracas, de la cultura Paracas, tenía ese derecho a deformar el cráneo, al recién nacido incluso se le deformaba el cráneo para que éste se diferenciase socialmente de los demás. Por eso se hacía esto, la deformación craneana. Esta deformación y este cráneo alargado que se le hacía al bebé y que hoy en día se encuentra en las momias, ha dado pues pie a que se especule incluso que Paracas tiene una conexión sanguínea con alienígenas, ¿no? Por ese aspecto del cráneo tan alargado. Se ha dado pie a esas especulaciones. Pero nosotros hoy en día sabemos, ¿no?, bajo estudios de Tello y Toribio Mejía Cespe, que el cráneo alargado se debe que al bebé se le deformaba el cráneo para diferenciarlo socialmente del resto, ¿no?, la alta élite. Y otro aspecto en el que destacaron, la textilería, en los famosos mantos de Paracas, con hermosos bordados y de varios colores y figuras. En eso destacaron también, que utilizaban ellos principalmente para enterrar a sus muertos, a sus momias, esos mantos, ¿ya? Otras expresiones, la cerámica Paracas. Tenemos dos tipos de cerámica: cerámica de Paracas Cavernas y Paracas Necrópolis. Cerámica Paracas Cavernas es una cerámica polícroma de varios colores y la técnica es la post-cocción. ¿Qué quiere decir eso? Que en este caso se quema el aspecto de la cerámica, la vasija, o se quema el utensilio que se ha realizado después, ¿no?, después de haber hecho el dibujo. Eso es post-cocción. Se quema el utensilio después de haber hecho los dibujos o las grafías correspondientes. En Paracas Cavernas, esta cerámica es globular, de pico doble y asa puente. O sea, dos picos y la asa que une a esos dos picos es asa puente, donde se va a jalar. Por eso se le llama de esta forma. Necrópolis, Paracas Necrópolis, la cerámica es monócroma, un solo color y precocción. Se quema antes de pintarla.
Antes de pintarla se le quema. ¿Ya? Eso es, Paracas Cavernas, la cerámica y necrópolis. Etapas de Paracas, igualito. Etapas, Paracas Cavernas y necrópolis. La etapa de Paracas Cavernas, chicos, la capital es Tajahuana. Y en este caso se caracterizan porque las tumbas que se encontró en los Paracas eran tumbas subterráneas en la tierra que tenían forma de copa. Forma de copa o forma de copa invertida también se le dice, ¿no? Entonces, por eso se llama Paracas Cavernas. Tumbas subterráneas en forma de copa. ¿Ya? Ahí se encontró a las momias. Y en Necrópolis, la capital es Topara, y las tumbas son también subterráneas, pero de forma cuadrangular. Son grandes extensiones, o lo que se podría llamar también panteones, ¿no? El famoso panteón. En aquí se encontraron las momias en los panteones, que eran, como te dije, estadios o zonas cuadrangulares. Es la diferencia. Cavernas, copas en forma de U, y necrópolis son panteones cuadrangulares. ¿Ya? Eso sería la parte de Paracas. Y con esto pasamos al siguiente punto, al punto 3, el intermedio temprano. Y ahora, chicos, pasemos al intermedio temprano, en el punto 3. Recuerda que intermedio ya es pues aquella cultura cuya influencia geográfica, cultural y temporal, ¿no? En cuanto a tiempo, es menor. Es menor a la de un horizonte. ¿Ya? Entonces veamos, aquí veremos a Chapa Mona, o Chica y Nazca. Pero empecemos de acuerdo a la cronología con Nazca. Influencia cultural, intermedio temprano. Veremos la cultura, la ubicación, el descubridor, la importancia en que destacaron y otras expresiones. Cultura Nazca. La cultura Nazca, más o menos, aparece y se desarrolla en el año 300 antes de Cristo. Estamos hablando de esa época de la República Romana en el mundo, ¿no? La República Romana se está desarrollando, las guerras de Roma contra Cartago, y la época de Alejandro, ¿no? De Alejandro Magno en Grecia, de Alejandro Magno en Persia. Eso estamos hablando mientras Nazca se desarrolla. Es una cultura de ámbito regional. Como intermedio que es regional, no es muy amplio, te decía. Ubicación, distrito en la zona de Río Grande, provincia de Nazca y departamento de Ica. Casi por donde está Paracas, cerca, nada más, cerca a Paracas. ¿Ya? Se extendió por el norte hasta el río Rímac en Lima y por el sur hasta Camaná en Arequipa. La capital de esta cultura nazca era la ciudad de Cahuachi. El descubridor, el famoso arqueólogo alemán Max Uhle. Importancia. La importancia del hombre de Nazca, chicos, destacó ya las famosas líneas de Nazca, que también tiene que ver mucho con la ufología mundial, ¿no? Las líneas de Nazca y la cerámica pictórica. Empecemos con las líneas de Nazca. Las líneas de Nazca se considera que es un calendario astronómico. Son grafías que representan a diversas formas conocidas, existentes, y otras formas un poco más extravagantes, ¿no? El colibrí, el mono, la flor, el astronauta, y hay otras formas, como te dije, mucho más raras. Entonces se considera que es un calendario astronómico, según lo que se dice, ¿no? Los estudios más aceptados, es que el hombre de Paracas utilizaba eso para predecir, ¿no? En base a las estrellas y con las líneas, cuándo cultivar, cuándo hacer una guerra y demás aspectos. Era un calendario astronómico. Aunque hoy en día también se ha dado pie a que también se dice ya en una teoría ya muy descabellada que incluso era el aeropuerto de las naves extraterrestres. Pero eso ya es muy descabellado. Lo que se considera oficialmente es un calendario astronómico, que fue descubierto por Toribio Mejía Cespe y estudiado por Paul Kossoff y la famosa María Reiche, ¿no? Quien dio años de su vida a la preservación, al estudio y cuidado de las líneas de Nazca. Ya es importante saber eso de un aspecto en el que destacaron los Nazca. Otro aspecto importante de Nazca, la cerámica pictórica, que según Pablo Macera, cuando digo pictórica, Pablo Macera dice, no, es una cerámica que está hecha para ser apreciada por los ojos. ¿Por qué decía esto? Por la gran cantidad y detalle de dibujos que tenía. Por eso. Características de la cerámica pictórica. Uno, que era pictórica. ¿Qué quiere decir eso? Muchos dibujos, ¿no? Tenía muchos dibujos esta cerámica por todo lado, muy detallado, muy bonito. Y se dice por lo pictórico que había miedo al vacío, ya que en esta cerámica Nazca no se dejaba ninguna zona sin dibujar ni pintar. Eso es lo que se llama miedo al vacío, ¿no? Todito estaba pintado o dibujado. Polícroma. Los Paracas llegaron a manejar 8 colores. 8 colores que eran indelebles, ya que hasta el sol de hoy, no ya casi más de 2000 años de Paracas, se mantienen esas cerámicas, o esos ceramios se mantienen.
esos colores, con la misma belleza como si se hubiesen acabado de pintar. Eso es indeleble. Realista, ya que en la cerámica nazca se ven muchos aspectos de la vida cotidiana, pero también es fantástica, porque así como celebran o representan muchos aspectos de la vida cotidiana, también representaban figuras mitológicas, figuras no existentes, el gato con bastón, el ave terrible, ¿no? Incluso también se ha encontrado, pues, esto ya es un poquito más, podemos decir, extravagante, raro, se ha encontrado algunos ceramios Nazca en el cual se ve representaciones de dinosaurios montados por hombres. Esto es, lógicamente, para nuestra historia actual, eso es algo inexistente. No puede haber pasado, pero hay ceramios que representan ello. Eso es muy interesante en los Nazca, ¿no? Les invito a que averigüen acerca de las piedras y ceramios Nazca. En internet hay más información, vas a ver lo interesante de los dinosaurios en los ceramios Nazca. Ya. Era su forma globular, como estás viendo, en forma de globito, ¿no? Y pico divergente unidos con asa puente. ¿Qué quiere decir eso? Que eran picos que se separan, así, un pico divergente, pero son picos que están saliendo solitos, se están saliendo uno solo, pero se separan, pero ese pico más adelantito es unido por un asa puente, Eso es, por favor, globular, pico divergente. Dos picos, eso significa, pero unidos por un asa puente. Eso es los ceramios Nazca. Destacaron por lo pictórico, muchos dibujos, ¿ya? Muchos colores. Otras expresiones de los Nazca. En arquitectura podemos encontrar complejos en la memotecnia. Aquí vas a decir lo siguiente, ¿no? Recordando que la capital de la cultura nazca es Cahuachi, vas a decir así. Acá, Cahuachi es el pata, así es la memotecnia, ¿ya? Atiquipa o Jihuay es un complejo nazca. Cahuachi, la capital. Camaná, otro complejo nazca. Huacapuy, Chincha, Estanquería, El Ingenio, Palpa y Taruga son los complejos arquitectónicos nazca. La economía nazca se basó principalmente en la agricultura y pesca, por estar muy cerca de la costa, y que para la agricultura ellos innovaron en los famosos puquios o tecnología agraria, que eran los canales de riego, haciendo galerías subterráneas. ¿Qué eran pues estos puquios o galerías subterráneas o canales de riego? ¿Para qué servían? Recordemos que en la zona de Nazca son zonas desérticas. Entonces ellos, para poder cultivar en estas zonas, lo que hacían, y como no había agua, era crear canales subterráneos. ¿No? Crear esos canales subterráneos que pudiesen, esos canales subterráneos como estás viendo, que pudiesen irrigar sus cultivos. Entonces, los canales subterráneos se llaman puquios, esos canales subterráneos, donde ellos a través hacían llegar el agua a sus cultivos, puquios o tecnología agraria de los Nazca. Organización político-social de Nazca. Era un estado teocrático militarizado. Los Nazcas eran militaristas también, y era un gobierno derivado de Dios, pero bélico, militarizado. La otra cultura del intermedio temprano es mochica, del año 200 a.C., a la par de Grecia y Roma también, ¿no? De la República Romana. Ubicación. En los valles de Moche, Chicama y Virú, los cuales están en la provincia de Trujillo, en el departamento de La Libertad. Su extensión por el norte llegó hasta Lambayeque y por el sur hasta Casma. Siendo una cultura de ámbito regional también, ¿no? Al igual que Nazca. Y la capital de la cultura mochica fue la ciudad de Moche. El descubridor, también otra vez el alemán Max Euler. Max Euler. Importancia de Mochica. Los mochica destacaron en la cerámica escultórica, ya no pictórica como los nazcas, sino escultórica. ¿A qué se refiere la cerámica escultórica? Según Pablo Macera, se dice que estaba hecha ya no como la de Nazca para ser apreciada con los ojos, sino en este caso estaba hecha para ser tocada. Porque la cerámica mochica no representaba tantas figuras, que digamos, no dibujos, no, sino representaba a los famosos huacos retratos, donde se veía, ¿no? De una manera muy realista, se expresaban los estados psicológicos, ¿no? Por eso es la cerámica de los mochica, se le dice pues una cerámica escultórica hecha para ser tocada, ¿no? Por la gran curva que ponían los rostros que representaban, ¿no? Por eso. ¿Ya? Lo más destacable son los huacos retratos que representaban rostros con los estados de ánimo de felicidad, tristeza, ira de los antiguos habitantes mochica. Su cerámica escultórica también fue bicroma porque solo manejaron dos colores, el rojo ocre y el blanco cremoso. Fue globular
con un solo pico, como están viendo por favor chicos, y asa, estribillo o gollete, como pueden apreciar. Eso es lo que se llama asa, estribillo o gollete. Esa forma circular con un solo pico, mira, con un solo pico, esa forma circular con un solo piquito, eso es lo que se llama asa, estribillo o gollete, ¿ya? Y también tenían los famosos huacos eróticos, donde representaban escenas sexuales. Y también podemos ver que los mochicas tenían, ¿no?, una cultura, una diversidad y una cultura sobre todo, ¿no?, sexual muy activa, ¿no?, y muy abierta para la época en la cual representaban pues aspectos sexuales de hombres con hombres, mujeres con mujeres, ambos. Entonces es lo que se llama el famoso Kama Sutra andino, a los huacos eróticos mochica, ¿ya? Entonces eso destacan los mochicas, cerámica escultórica, tanto de los huacos retratos de los rostros o tanto de los huacos eróticos también, ¿ya? Otros aspectos de mochica, otras expresiones. La arquitectura mochica. Tenían dos tipos de arquitectura, la arquitectura popular y la arquitectura monumental para la religión. La arquitectura popular, en la cual, por favor chicos, ellos realizaban viviendas del pueblo, para el pueblo, eran para las viviendas principalmente de adobe. Y la arquitectura monumental, que era para los dioses. Aquí podemos encontrar la famosa Huaca del Sol, que estaba dedicada a su dios, Ayapae, el sol. O Huaca de la Luna, a la diosa Shi y a los muertos, la Huaca de la Luna. Huaca Rajada, donde se encontró al señor de Zipán, no la Huaca Rajada, la cual, recordemos que fue descubierta el señor de Zipán y la Huaca Rajada por Walter Alba. La Huaca de la señora de Cao o dama de los tatuajes, en Chicama. También este es otro aspecto de la arquitectura monumental de los mochica. Organización político-social. El dios supremo, Ayapae, el sol. En la nobleza tenemos al rey. El máximo rey era el Siequich, que se le consideraba como el hijo y el representante de Ayapae en la tierra. Luego del rey estaban los sacerdotes, quienes ayudaban al culto para Ayapae. Luego de los sacerdotes, el pueblo y los esclavos. ¿No? Se comprobó que esta cultura mochica tenía esclavos que eran los prisioneros de guerra, ¿no? Ellos eran los esclavos, ¿ya? Esa es la organización político-social de mochica. Con esto chicos, ya hemos visto Nazca y mochica. Vamos al punto 4. Bueno chicos, en el punto 4, el horizonte medio, debemos ver que horizonte, otra vez chicos, recalcarles, se refiere a aquellas culturas cuyo ámbito cultural, regional, territorio. Bueno chicos, el horizonte medio. Cuando hablamos de horizonte, una vez más recuerden que se refiere a aquellas culturas cuya trascendencia geográfica y en tiempo temporal es amplia, relevante, ¿ya? Aquí tenemos pues a las culturas del horizonte medio. Los imperios Tiahuanacu y Huari, ¿ya? Entonces veamos el cuadrito. Influencia cultural, en este caso es horizonte medio, la cultura en cuestión, la importancia, otras expresiones, descubridor y la ubicación. Empecemos pues. Cultura Tiahuanacu, también llamada Tiahuanaco, que se desarrolló en el año 200 después de Cristo, en pleno apogeo ya del Imperio Romano en Europa, podemos decir. Cultura pan-peruana, ya que tuvo una gran expansión en el territorio, incluso hasta Bolivia llegó. Ubicación. La cultura Tiahuanaco se ubica al sureste del lago Titicaca, entre los países de Perú y Bolivia. En la actualidad, la extensión que abarcó esta cultura fue pues la meseta del Collao, el altiplano peruano-boliviano, la costa sur de Perú y la costa norte de Chile. Entonces fíjate pues, abarcó zonas de Bolivia, zonas de Perú, zonas de Chile. Por eso se le llama cultura pan-peruana del horizonte medio. Se dice pues que son herederos de la cultura pucará. Se dice que esta cultura tiahuanaco son herederos de la antigua cultura pucará. Les formó. Descubridor. El cronista español contemporáneo de Francisco Pizarro, Pedro Cieza de León. Cuando Cieza de León llegó con los conquistadores españoles y observó la arquitectura de los tiahuanaco, entonces preguntó y pensó que era de los incas. Fueron los incas quienes le explicaron que estos hombres eran mucho más antiguos que ellos y que habían estado aquí miles de años antes. Es lo que los incas le explicaron, ¿no?, a Cieza de León y a los españoles, y Cieza de León empezó a investigar esta cultura y determinó que no eran pues incas, sino eran más antiguos que ellos. Es por eso que Cieza de León es el descubridor de Tiahuanaco. Todavía en la llegada de la invasión española, ahí descubrió a la cultura Tiahuanaco.
Importancia o aspectos en los que más destacaron los Tiahuanaco. Tenemos la arquitectura megalítica y escultura megalítica. Arquitectura megalítica, en este caso, arquitectura enorme, monumental, grandes trabajos hechos en la arquitectura en piedra. Eso se refiere a arquitectura megalítica, en el cual destacaron los Tiahuanaco por usar grapas de cobre para unirlas con las piedras. ¿Ya? Tenemos los centros arquitectónicos o templos más importantes de los Tiahuanaco son, vas a decir, Quechú, así vas a decir, Queca, ¿te acuerdas de Queca? ¿De Putea no te acuerdas? Queca, Putea, así vas a decir la mnemotecnia para acordarte aquí. Queluyo, las chulpas de Siliustani, Quericala, Calasasaya, Pumapunco, Templete y Acapana. Son los templos arquitectónicos o los restos arquitectónicos de Tiahuanaco. Siendo el más resaltante entre estos, el templo de Calasasaya. ¿Ya? Escultura megalítica, otro aspecto en los que destacaron también los Tiahuanaco. Escultura megalítica también se refiere a aquellas figuras que esculpieron, pero en piedra, enormes, no enormes piedras que esculpieron. Aquí tenemos los monolitos de Ponce, monolito de Bennett y monolito de Fraile. Y tenemos la famosa Portada del Sol. La Portada del Sol es clasificada como escultura. Recuerda que la Portada del Sol se encuentra en el templo de Calasasaya. Eso es arquitectura megalítica y escultura megalítica de los Tiahuanacos, en lo que más destacaron. Otras expresiones. Cerámica polícroma, utilizaron el rojo, naranja y blanco. Representaron a la famosa trilogía del altiplano, que es pues el cóndor, serpiente y felinos. Lo más destacable o lo más resaltante en cerámica es el quero o el vaso ceremonial de los Tiahuanaco y el pebetero o el incensario de los Tiahuanaco. En economía ellos destacaron por el comercio y por también comerciar e intercambiar el famoso charqui, que es la carne seca o la carne que ha sido seca para ser consumida y preservada, ¿no? Carne seca con sal, conservada con sal. Eso es el charqui, muy consumido en las zonas altoandinas, hoy en día también. Y también recordar que este hombre de Tiahuanaco, que era un gran comerciante, mantuvo esa tradición hasta el sol de hoy. Los habitantes del altiplano peruano-boliviano, los puneños, los bolivianos, son grandes comerciantes. Y ya lo eran en estas antigüedades de Tiahuanaco, hace casi 2000 años. Y en tecnología agraria destacaron en las famosas cochas o lagunas artificiales, que ellos llamaban guaruaru, o también se conoce como camellones, como el nombre dice, ¿no? Esto servía para que en sus cultivos ellos pudiesen convertirlo en una especie de laguna, y de esta forma se irriguen mucho más los cultivos, se fertilicen y sean mucho más productivos. Eso es la cocha o laguna artificial de los Tiahuanaco, cocha laguna de los Tiahuanaco, ¿ya? Organización político-social teocrático pacifista. No tenía un ejército los Tiahuanaco, porque principalmente eran comerciantes, y por lo tanto su gobierno era teocrático, de Dios una vez más, y pacifista. Ahora, chicos, pasemos a la siguiente cultura del Oriente Medio. Wari, o también llamado el poderoso imperio Wari, del 700 después de Cristo. Ya en este caso, pues, en Europa, en el mundo, ya están en la Edad Media, ¿no? Ya está en la Edad Media, se están formando los reinos europeos de España, de Inglaterra, de los francos, y los alemanes, ¿no? Se están formando en la Edad Media, los reinos europeos. Eso ya estamos a la altura de Wari. Es una cultura pan-peruana, también de gran extensión. Por eso se le llama el Imperio Wari. Ubicación. Wari se ubicó, pues, si vemos en un punto, el noroeste de Ayacucho. La capital es la ciudad de Wari, también llamada ciudad de Viñaque, en el actual departamento de Ayacucho. Según Pablo Macera, el hombre o los hombres de Wari son descendientes, ¿no?, de las culturas Huarpas, Tiahuanaco, Pachacamac y Nazcas. Estos 4 hombres dieron origen a Wari, según Pablo Macera, ¿ya? Extensión. La extensión de los Wari fue tan grande que se le llama pan peruano, o también cultura imperial, ¿no? Porque su extensión fue la costa, la sierra norte, el centro y el sur del Perú. Esa fue la extensión de los Wari como imperio. El descubridor de esta cultura fue el historiador y famoso arqueólogo peruano Luis Guillermo Lumbreras. El famoso Luis Guillermo Lumbreras descubrió el imperio Wari. ¿En qué destacaron? ¿Cuál es la importancia de Wari? Teniendo en cuenta que Wari ya llegó, pues, o se formó en una época en la que los peruanos ya habían desarrollado muchos aspectos importantes. Habían desarrollado los textiles paracas, la arquitectura
Chavín y Tiahuanaco, ya se van a desarrollar grandes cosas. Entonces, ellos van a destacar los Wari en la organización social y económica, lo que les va a garantizar ser el poderoso imperio que fue y les va a garantizar absorber lo mejor de las otras culturas peruanas, ¿no? Organización político-social era teocrático-militarista. Teocrático porque el líder se decía pues era el poder era otorgado por Dios, y militarista, constantemente los Wari estaban absorbiendo nuevas regiones. Y principalmente en lo que destacaron fuera de esto fue la organización urbanística. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? Que ellos creaban ciudades cabeza de región para el poderoso imperio. Esto es lo que garantizó su poderoso imperio, que ellos creaban ciudades cabeza de región. ¿Qué quiere decir eso? ¿No? En determinadas regiones ellos ponían una capital. En todas las regiones en las que estaba su imperio ponían una capital. Esa capital controlaba a toda la región y evitaba que se rebelen, evitaba tal vez que pudieran hacer crisis en el imperio. Por lo tanto, estas cabezas de región lo controlaban todo y tributaban a la capital Wari, Viñaque, ¿no? Siempre le enviaban alimentos, oro y demás tributos, por los cuales Wari se mantenía como un imperio. Por eso, ¿en qué destacaron? Organización urbanística, las ciudades cabeza de región. ¿A qué nos referimos con organización urbanística? Los Wari tal vez son de los primeros en el Perú en formar ya ciudades mucho más aglomeradas, ¿ya? Porque en el resto de las anteriores culturas princas, las capitales de los Nazca, de los Mochica, de los Tiahuanaco, solo eran las ciudades donde vivía la nobleza, nada más. En cambio, los Wari ya hacían ciudades mucho más aglomeradas, donde vivía la nobleza, vivía el pueblo, y había mucho más comercio, mucho más rotación de economía. Por eso es que Wari fue un poderoso imperio, por las ciudades cabeza de región, que permitía controlar todo el extenso imperio. ¿Cuáles son estas ciudades principalmente? Aquí en la memotecnia vas a decir WW, Papi, Vaca, así vas a decir, es la memotecnia de las ciudades cabeza de región. Huiracochapampa, en la Libertad, que controlaba la zona norte del imperio. Huilcahuaín, en Ancash, ciudad cabeza de región que controlaba la costa occidental del Perú, del imperio, ¿no? Huarihuilca, en Junín, ciudad que controlaba la zona central del imperio. Pachacamaj, en Lima, la costa, esta ciudad cabeza controlaba la costa central del imperio, ¿no? Piquillacta, en Cusco, la Sierra Sur, controlaba esta ciudad de Piquillacta para los Wari. Cerro Baúl, en Moquegua, la Sierra Sur Occidental, controlaba esta ciudad. Cajamarquilla, en Lima, también controlaba la costa central. Entonces, todas estas ciudades permitían que exista la capital Viñaque o la capital Wari, ¿no? Este fue el poderoso imperio Wari, que existió durante muchos años. Otras expresiones de los Wari, otras expresiones. Cerámica. La cerámica era polícroma, pictórica y escultórica, absorbiendo pues a las demás culturas como los Nazca, Mochica o Tiahuanaco. Principalmente ellos representaron y absorbieron tal vez de los Tiahuanaco a su dios, al dios Huiracocha, ¿no? Por eso decimos que en la religión y en la cerámica tenían influencia de Tiahuanaco y Nazca, porque representaron al dios Huiracocha. El dios supremo de los Wari era el dios Huiracocha, también llamado Viracocha. Final. ¿En qué va a terminar la cultura o el imperio Wari? Desde el 700 al año 1000 después de Cristo, el imperio Wari fue una potencia. Pero en el 1000 después de Cristo, Wari empieza a caer. Su final se va a llevar a cabo debido a la rebelión de las ciudades cabeza de región. Cada ciudad se va a querer rebelar y va a querer apoderarse de un determinado trozo del imperio, ¿no? De un determinado fragmento del imperio. Entonces finalmente Wari acaba con la rebelión de las cabezas de región, ¿no? Con la rebelión de las ciudades cabezas de región, acaba Wari. Chao Wari. Ahí terminó el imperio Wari. Y pasamos, entonces fíjate cómo ya estamos, ¿no? Desde el inicio, ¿no? Formativo, horizonte temprano, Chavín, Paracas, caída, intermedio, Mochica, Nazca, más o menos, subida otra vez, horizonte medio, estamos en Wari, Tiahuanaco. Y cuando Wari empieza a descender, aparecen las culturas del intermedio tardío, en la bajada. Vamos a ese punto. El intermedio tardío, en el punto 5 vemos, ¿no? Como intermedio es una cultura, son culturas que tendrán una incidencia pequeña. ¿Ya? Tenemos influencia cultural, intermedio, tardío. El cuadrito para apreciar. Cultura, aquí tenemos Chicha, Chimú y Chancas. Chimú aparece en el año 1000 después de Cristo. Casi por la caída de Wari están haciendo Chimú, el reino Chimú. ¿Ya? A la par podemos decir que en Europa
o en el mundo occidental, ¿no? En la historia universal, están ocurriendo hechos importantes, como tal vez la Edad Media, lo que se llama la Alta Edad Media, ¿no? Los imperios europeos, el Imperio Franco, esto está ocurriendo en Europa, plena Edad Media. Chimú, en el 1000 después de Cristo, cultura de ámbito regional, ubicación en los valles de Chimor, Moche, Chicama y Virú, en la provincia de Trujillo, en el departamento de la Libertad. Los Chimú, en otras palabras, son pues los herederos de la anterior cultura que se desarrolló en estas zonas, los Mochica. No son herederos de ellos, porque están en la misma zona si te das cuenta. Extensión por el norte, Tumbes, y por el sur, Caraballo. Capital, la famosa ciudad de barro más grande de América, la ciudad de Chan Chan. Descubridor, Federico Max Ulle, otra vez, ¿no? Importancia de la cultura Chimú, o del reino Chimú. Se les considera los mejores orfebres y joyeros del Perú antiguo. Destacaron en técnicas de martillado, soldadura, laminado y enchapado en sus diversas expresiones metalúrgicas. Ejemplo aquí el famoso tumi de oro de los Chimú. Mascarillas, brazaletes, aretes, todo eso hicieron los Chimus y con mucha habilidad. Por eso es que destacaron en la metalurgia, se dice, ¿no? En arquitectura, arquitecturas en ello construyeron ciudades de adobe, como les dije, es lo más importante también. Me noté que vas a decir Papá Chapa Alapú, así vas a decir, Papá Chapa Alapú, son ciudades de adobe, de los Chimú. Pativilca, Pacatamu, Chan Chan, la más importante y su capital, Paramonga, Apurlej, Lambayeque y Purgatorio. Bueno, esos son los aspectos en los que destacaron los Chimú. Otras expresiones y otros datos de Chimú. Cerámica, influencia, una vez más, por Mochica. Era, en este caso, pero monócroma. No destacaron mucho, en este caso, los Chimú. Era de monócroma del color negro lustroso. Más destacaron en metalurgia, una vez más. Fin. La finalización del imperio Chimú se da pues en el enfrentamiento entre Chimú contra los incas, en el reino Chimú contra el imperio ya en ese momento inca. El último rey Chimú, Minchancamán, se enfrenta al príncipe Tupac Inca Yupanqui Cusqueño. Pierde Minchancamán y es capturado y asimilado a la nobleza regional, ¿no? A la nobleza regional del Cusco. Esto ocurre más o menos en el año 1480 y por lo tanto Chimú pasa a ser parte del imperio incaico, parte de una provincia del imperio incaico. Los chimús resentidos esperarán unos 40-50 años en el cual pues vendrán aquí los españoles y serán pues los chimús también de la costa norte peruana los que ayudarán a los españoles. Ya, eso ya pues la historia más adelante. ¿Ya? Con esto acaba Chimú. Y ahora vemos la otra cultura del intermedio tardío. Los chancas. Los chancas son una cultura de ámbito regional, porque no tienen una extensión mayor, y aparecen en el año 1100 después de Cristo, tras la caída final de Huari. Surge después de la caída de Huari. La ubicación. Ellos se ubican en la zona del río Pampas, ¿no? En Apurímac, y los abarcaron principalmente los departamentos de Huaca, vas a decir, Huancavelica, Ayacucho, Cusco y Apurímac, siendo sus fundadores mitológicos Uscovilca y Ancovilca. Ahora veamos en qué destacaron. Organización socioeconómica. Fueron guerreros, un estado altamente militarizado. Guerreros, belicosos, ¿no? Fueron muy belicosos estos chancas. También en la economía podemos decir, destacaron el aspecto de agricultura y ganadería, en lo agropecuario, ya que eran o tenían muchos rebaños. Los chancas tenían muchos rebaños de camélidos sudamericanos, ¿no? Llamas, alpacas, muchos rebaños. Por eso también destacaron los chancas. Arquitectura. Encontramos pues el centro arquitectónico de Sondor, de Curamba, o también llamado Guairanas, o centro metalúrgico en los chancas, el templo de Intihuatana en Huaranmarca. Son los aspectos de la arquitectura chanca. Recuerda, lo más importante, guerreros. Son guerreros los chancas. Otras expresiones y datos de los chancas. La cerámica. No destacaron mucho en esto, ¿no? Su cerámica era simple y áspera, que tenía figuras de botones y pequeñas incrustaciones de arcilla. Final. ¿Cómo terminan los chancas? ¿No? En estos momentos en que los chancas aparecen, también son los años en que los incas aparecen, ¿no? Se están formando los incas en el Cusco.
Mientras está en los periodos formativos incaicos, los chancas también se forman como un reino, y finalmente estos reinos que se encuentran en la zona sur del Perú chocarán y se enfrentarán, ¿no? Tarde o temprano tenía que pasar. Y en el año 1470 aproximadamente, los incas y los chancas entran en un conflicto. Un conflicto en el cual un personaje será muy famoso y llevará de lo que el reino inca es netamente un gobierno regional, una cultura regional, lo llevará a su imperio, a los incas, y los chancas caerán. Estamos hablando pues aquí del famoso Inca Yupanqui, que más adelante será conocido como Pachacútec, el Carlomagno peruano, ¿no? Pachacútec, o que se llamaba en ese momento que enfrentó a los chancas Inca Yupanqui, derrotará a los chancas, ¿no? Derrotará a los chancas y creará el imperio inca. Esto ocurre en el famoso mito de los Pururaucas, o el mito de Yaguarpampa, porque se dice que ahí se dio la batalla en Yaguarpampa, o Ichupampa en el actual departamento de Apurímac. Un enfrentamiento en el cual los beligerantes eran pues los incas y chancas. Los chancas tenían la ventaja por el número y tal vez podemos decir las armas, ¿no? Y el mito de los Pururaucas nos dice pues que en plena batalla, Pachacútec o Inca Yupanqui en ese momento rogó al dios Sol que le ayudase a ganar la batalla. Y el mito Pururauca dice pues que el dios Sol convirtió a todas las piedras en hombres que pelearon a favor de los incas y así pudieron derrotar a los chancas. Eso es el mito. Pero ¿cuál es la realidad? La realidad es pues que Pachacútec, se dice, ¿no? Inca Yupanqui astutamente a lo lejos vistió a las piedras con indumentaria militar inca, ¿no? Les puso hasta lanzas, vestimenta a las piedras para parecer más en número. De esto psicológicamente con esto se bajó al enemigo chanca, ya psicológicamente estaban algo desmotivados. Y el golpe final de Pachacútec sobre los chancas, en plena batalla donde estaban igualadas las fuerzas, fue pues que él se dio cuenta que los sacerdotes dirigían al ejército, los sacerdotes chancas dirigían al ejército, siempre fingiendo los sacerdotes chancas, ¿no? Preguntarle algo a Uscovilca y Ancovilca, a las momias de Uscovilca y Ancovilca, que eran los fundadores chancas. Entonces, en un plan muy astuto, Inca Yupanqui, su último plan para ganar o perder, ¿no? Todo, era destruir las momias de Uscovilca y Ancovilca. Entonces lo arriesgó todo y destruyó las momias de Uscovilca y Ancovilca, las momias de los fundadores chancas. Cuando las momias fueron destruidas, el ejército chanca se desmoralizó porque eran, pues, en este caso, sus dioses. Y cuando sus momias fueron destruidas, los chancas huyeron a todo lado, no sabían qué órdenes seguir, y así fue como Pachacútec los derrotó y dio paso al imperio inca. Así cayó los chancas. Ya, por favor, en la batalla de Ichupampa y Yaguarpampa, en el mito de los Pururaucas. Ya, con esto, chicos, acabamos la última cultura, los chancas, del intermedio tardío y de las culturas preincas. Más adelante viene el horizonte tardío, de gran extensión, los incas, que el imperio, ¿no? En este caso el imperio inca, durará desde la caída de los chancas en el 1470 después de Cristo hasta la llegada de los españoles en 1532. Ya. Recordemos pues que los incas formaron su cultura y su imperio absorbiendo a los pre-incas, lo que podían sacar de ellos, qué de importante tenían, qué de valioso tenían los pre-incas. Todos los incas absorbieron eso, absorbieron tal vez de Chavín, ¿no? Las construcciones monumentales, la arquitectura y la escultura lítica. Absorbieron de los paracas esos mantos, las trepanaciones, las momias, cómo hacerlo. Absorbieron de los nazcas su cerámica escultórica, de los mochicas su cerámica escultórica y pictórica de Nazca y Mochica, ¿no? De los tiahuanaco sus grandes formas de hacer la escultura lítica y la arquitectura megalítica. De los Wari tal vez es su aporte más importante, las ciudades cabeza de región. De Chimú, a los Chimú lo pusieron para que sean sus orfebres, ¿no? los que hacían el aspecto de la metalurgia en el imperio incaico más adelante. Entonces todo eso absorbieron los incas y formaron el imperio más grande hablando de la América prehispánica, ¿no? Bueno, chicos, con esto se acaba esta balota de brincas. Nos vemos en la siguiente clase. Dale con todo, sigue estudiando. Hasta la vista.